En un país lleno de color, contrastes y lucha diaria como México, las historias, verdaderamente increíbles, a veces nacen lejos de los reflectores. Esta es una de ellas. Una historia que parece sacada de una película, pero que sucedió en la vida real. Imagina un hombre que se sube al ring con una máscara de luchador, recibiendo golpes, volando por los aires, aguantando caídas, pero que al quitarse esa máscara, revela algo más que un rostro. Revela una misión. Ese hombre no peleaba por fama ni por dinero. Para él, luchaba por comida para niños huérfanos, por medicina, por esperanza. Ese hombre es Fray Tormenta, el sacerdote mexicano que durante más de 2 décadas se convirtió en luchador profesional para mantener el orfanato que fundó. No fue un truco publicitario, no fue una campaña religiosa, fue pura necesidad, pura fe y, sobre todo, puro amor. Muchos han escuchado hablar de la película Nacho Libre, pero pocos conocen la historia verdadera que la inspiró. La historia de un joven que vivió en las calles, que cayó en las adicciones, que tocó fondo y que un día decidió entregarse a algo más grande que él. Esta es la historia de Sergio Gutiérrez Benítez, el joven descarriado que se transformó en Fray Tormenta, el sacerdote luchador. Una historia que nos demuestra que el coraje no siempre se encuentra en la fuerza física, sino en la constancia. Que la fe no siempre viste de blanco, a veces también lleva capa y máscara. Una historia que te va a sacudir, que te va a inspirar y que te va a hacer preguntarte ¿qué estarías dispuesto a hacer por los demás si nadie más lo hiciera? Capítulo 1. Del infierno a la fe. Antes de ser conocido como Fray Tormenta, antes de enfundarse una máscara y subirse al ring, Sergio Gutiérrez Benítez era simplemente un adolescente mexicano. Uno más en una época marcada por la desigualdad, el abandono y las calles llenas de peligro. Nacido en San Agustín Mezquititlán, Hidalgo, en 1945, Sergio creció en un ambiente difícil, donde los sueños parecían imposibles, y la vida era más sobrevivida que vivida. A los 13 años, huyó de su hogar. Con apenas una mochila y una mezcla de miedo y terquedad en el pecho, se aventuró en la ciudad, sin imaginar que estaba a punto de caer en uno de los abismos más oscuros de su vida: las drogas y el alcohol. Vagó por las calles, vivió entre pandillas y conoció de cerca la desesperanza que sienten los niños abandonados. Lo que otros miraban con lástima desde lejos, él lo vivía en carne propia. La calle le enseñó a pelear, a mentir, a sobrevivir, pero también lo fue quebrando por dentro, hasta que una noche de delirio, cuando la vida ya parecía perdida, Sergio sintió que algo lo llamaba. No fue una voz, ni una aparición celestial, pero en su interior supo que tenía que cambiar, que si seguía por ese camino, no llegaría a ningún lado, ni siquiera a un final digno. Esa chispa interior lo llevó a buscar ayuda, primero en clínicas, después en la fe. Se internó en un seminario con la esperanza de encontrar respuestas, sin saber que ese paso lo iba a transformar para siempre. Ahí, entre rezos, estudio y silencio, Sergio conoció a Dios, pero no un Dios lejano, ni decorativo, sino uno que, como él, amaba a los olvidados. Ese encuentro lo hizo decidirse que quería ser sacerdote. Sin embargo, había algo que no lo dejaba en paz. Todos los días, al salir del seminario o al mirar por la ventana, veía niños como él, niños de la calle, perdidos en el mismo infierno del que él venía. No podía ignorarlos. No podía predicar en paz, sabiendo que muchos vivían como él vivió, o peor. Fue entonces cuando decidió que no podía ser un sacerdote más. Él tenía una misión, y esa misión tenía un nombre: crear un orfanato. Pero soñar con un orfanato era una cosa,
Y pagarlo, mantenerlo y llenarlo de vida era otra muy distinta. Las donaciones no llegaban, el dinero no alcanzaba, las bocas que alimentar eran muchas y el tiempo poco. Entonces, un recuerdo se le cruzó por la mente. La lucha libre. Espectáculo, fuerza, emoción y paga. ¿Y si un sacerdote se convirtiera en luchador? ¿Y si con cada golpe en el ring ganara pan para sus niños? Nadie lo creería. Muchos lo juzgarían. Pero Sergio, ahora Fray Tormenta, sabía que no estaba loco. Estaba determinado. Y así comenzó la doble vida de un hombre que peleaba contra gigantes reales y simbólicos, mientras ocultaba su identidad bajo una máscara. No por vergüenza, sino por humildad. Capítulo 2. Nacimiento de una leyenda enmascarada. Sergio Gutiérrez Benítez ya era sacerdote. Había dejado atrás el mundo de la calle, pero jamás dejó atrás a los que vivían en ella. Fundar un orfanato fue su objetivo, y lo logró. Con esfuerzo, fe y pura terquedad, creó el hogar de los cachorros de Fray Tormenta, un refugio para niños abandonados. Pero mantenerlo, eso era otro ring, otra lucha, y no precisamente simbólica. Los donativos escaseaban, las deudas crecían, había días en que el pan no alcanzaba, las medicinas no llegaban y la esperanza amenazaba con irse. Fue entonces cuando Fray Tormenta tomó una decisión que marcaría su vida: entrar al mundo de la lucha libre profesional. Inspirado por una vieja película francesa llamada El sacerdote y el luchador, pensó que él también podía hacer algo igual de extraordinario: luchar bajo una máscara, en secreto, para ganar dinero y alimentar a sus niños. Así nació Fray Tormenta, el luchador encapuchado que desde el primer combate no solo enfrentaba a rivales en el ring, sino a todos los prejuicios y juicios del mundo. Entrenó por las noches, después de confesar, dar misa y cuidar a sus niños. Durante el día era un cura dedicado, y por las noches un gladiador enmascarado lanzando llaves y patadas por amor. A sus casi 30 años, sin tener el cuerpo esculpido de los ídolos del cuadrilátero, se enfrentaba a luchadores más jóvenes, más grandes, más entrenados, pero nadie podía vencer su mayor motivación: darles un hogar a los olvidados. Su presencia comenzó a llamar la atención. ¿Quién era ese luchador con sotana pintada, con capa de monje, que rezaba antes de pelear? Nadie sabía su verdadero rostro, y así debía seguir siendo, porque lo que él hacía no era por fama, sino por necesidad y por amor. Las bolsas que ganaba en las funciones se transformaban en arroz, leche, frazadas y mochilas. Mientras los niños dormían, él volvía con las manos adoloridas, pero el corazón lleno. «Fray, ¿de dónde sacó los juguetes?», preguntaban los pequeños en Navidad. Él solo sonreía y les decía: «Dios provee». Pero lo cierto es que Dios proveía a través de un hombre que sangraba en el ring y que jamás dejaba de luchar por ellos. Lo más asombroso no era su doble vida, sino su entrega silenciosa. Nunca pidió reconocimiento, nunca quiso reflectores. De hecho, por muchos años, su identidad fue un secreto incluso para los mismos niños. Solo sabían que su padre los cuidaba, aunque nunca imaginaban cuánto estaba dispuesto a arriesgar. Y así, mientras otros luchadores buscaban fama, contratos o televisión, él solo buscaba leche para el desayuno. Ese era el verdadero combate de Fray Tormenta. Capítulo 3. Una máscara contra el olvido. A medida que pasaban los años, el nombre de Fray Tormenta comenzó a ganar fuerza en el circuito de lucha libre, no por sus títulos, aunque obtuvo algunos, ni por sus acrobacias, que eran valientes pero sencillas,
sino por el aura de misterio y sacrificio que lo rodeaba. Los rumores volaban de ciudad en ciudad, que era un cura, que tenía un orfanato, que todo lo que ganaba lo donaba. Y aunque nadie confirmaba nada, la leyenda crecía. Los promotores querían saber más, los periodistas olfateaban el escándalo, pero él se mantenía firme en el silencio. «Yo no vine aquí por fama», decía, «vine aquí por pan». Mientras otros lucían peinados extravagantes y trajes brillantes, Fray Tormenta se mantenía fiel a su imagen austera, con una máscara amarilla y roja y una capa que evocaba más a un monje que a un luchador. Y a pesar de que el espectáculo era su herramienta, su mensaje era completamente real. Cada vez que subía al ring, lo hacía con la dignidad de un guerrero espiritual. Muchos lo tomaban por loco, otros lo respetaban en silencio. Pero todos sabían que Fray Tormenta no era un personaje, era un propósito. Con el paso del tiempo, el orfanato comenzó a tener más apoyo. Algunas personas que escuchaban su historia, aunque fragmentada, se acercaban a donar. A veces llegaban cajas de comida anónimas, otras veces sobres con billetes doblados bajo la puerta. Y todo gracias al poder de una figura que parecía salida de un cuento imposible, un sacerdote enmascarado que luchaba por los invisibles. Uno de los momentos más difíciles fue cuando su historia se filtró y llegó hasta las autoridades eclesiásticas. Algunos lo acusaron de doble vida, de manchar el hábito, de mezclar lo sagrado con lo profano. Él no se defendió con palabras, solo abrió las puertas del orfanato, mostró los rostros sonrientes de los niños, las camas hechas con tablas recicladas, los refrigeradores llenos gracias a la lucha libre. Y entonces, incluso los más escépticos guardaron silencio. Fray Tormenta también comenzó a ser buscado por niños de todo México. ¿Dónde vive el luchador que es sacerdote?, preguntaban con voz tímida. Algunos llegaban escapando del maltrato, otros del hambre, otros del abandono, y él los recibía a todos. El cuadrilátero se volvió más que un lugar de combate, era su altar paralelo. Ahí, bajo luces brillantes y gritos del público, ofrecía cada golpe como una oración, cada caída como un sacrificio, cada victoria como una esperanza. Lo más sorprendente es que nunca se detuvo. Durante más de 20 años, Fray Tormenta siguió luchando, incluso cuando su cuerpo ya no respondía como antes, incluso cuando los doctores le sugerían dejarlo, incluso cuando la fama ya no era rentable. Porque su lucha no era temporal, era una vocación. Y así, entre sotanas y suplexes, Fray Tormenta se convirtió en algo más que un luchador o un sacerdote. Se convirtió en símbolo de resistencia, de amor, de fe y sobre todo de lo que un ser humano puede lograr cuando se niega a rendirse. Capítulo 4. La herencia de una máscara. El tiempo no perdona ni a los más fuertes, y Fray Tormento lo sabía. Cada caída pesaba más, cada lesión tardaba más en sanar, y aunque su alma seguía invencible, su cuerpo empezaba a ceder. Pero incluso entonces, jamás pensó en abandonar el ring. Sus últimos combates fueron un reflejo de su vida. Intensos, honestos, llenos de propósito. Luchaba con el mismo fervor de aquel joven que había salido de las calles, solo que ahora lo hacía con la carga de cientos de bocas que alimentar, de historias que proteger, de niños que veían en él a un verdadero héroe. Con el paso de los años, su historia comenzó a traspasar fronteras. Medios internacionales empezaron a hablar de el cura luchador de México. Algunos lo buscaban para entrevistas, otros para documentales. Incluso Hollywood se inspiró en él para crear la película Nacho Libre, protagonizada por Jack Black. Aunque la historia se tomó muchas libertades, el mensaje se mantuvo. Un hombre dispuesto a darlo todo por los demás. Pero lejos del espectáculo, la vida real seguía su curso. El orfanato había crecido.
Muchos de los niños que alguna vez acogió ahora eran adultos. Algunos estudiaron, otros trabajaron, algunos incluso regresaron para ayudar a cuidar a los nuevos pequeños. Fray Tormento no solo los había rescatado, les había enseñado a creer en sí mismos. Y aunque el traje de luchador empezaba a quedarse colgado cada vez más tiempo, su presencia seguía llenando el lugar. No con gritos ni órdenes, sino con ejemplo, con humildad, con amor. Un día, un joven del orfanato, uno de esos que había crecido viendo a Fray Tormento desde las gradas más baratas, se acercó y le dijo: «Padre, quiero ponerme la máscara, quiero seguir su lucha». Fray Tormento lo miró, en silencio, y entonces, por primera vez, comprendió algo. Él no era una persona, era un legado. Así nació el nuevo Fray Tormento Jr. Con su bendición, otro joven heredó la máscara, no como símbolo de fama, sino como continuación de una misión. Porque mientras existiera un niño con hambre, mientras quedara una historia por redimir, la lucha debía continuar. Hoy, aunque el fray original ya no pisa el cuadrilátero, su esencia sigue luchando. En cada niño que duerme seguro, en cada persona que cree que lo imposible puede volverse realidad, en cada espectador que escucha su historia y se pregunta: ¿qué estoy haciendo yo por los demás? Porque ese es el verdadero poder de Fray Tormento. No fue invencible, no fue rico, ni siquiera fue siempre comprendido, pero fue incansable. Y eso, en este mundo, vale más que cualquier título. Capítulo 5. El legado bajo la máscara. Los años pasaron, y aunque los golpes dolían más y el cuerpo ya no respondía igual, Fray Tormenta no dejó de luchar. Había algo más fuerte que el dolor físico: su compromiso con los niños. Sabía que cada caída en el ring, cada golpe recibido, significaba un día más de comida en la mesa del orfanato, un techo más firme, una esperanza más viva. Con el tiempo, su historia comenzó a difundirse. Medios nacionales e internacionales se interesaron por el sacerdote luchador. No era una figura de marketing, era un símbolo. Un hombre que se había disfrazado de héroe para hacerlo de verdad. Películas, libros y documentales empezaron a retratar su vida, pero él siempre regresaba a lo esencial: sus niños. Muchos de los huérfanos que crió regresaban, ya adultos, para agradecerle. Algunos se habían convertido en maestros, en médicos, en padres y madres de familia. Todos coincidían en lo mismo: si hoy tenían una vida digna, era gracias a ese hombre con sotana y máscara que nunca se rindió. Y aunque eventualmente se retiró de los cuadriláteros, Fray Tormenta siguió al pie del cañón. Continuó predicando, enseñando y luchando por dentro. Su cuerpo ya no era el de antes, pero su espíritu seguía invicto. Las paredes del orfanato estaban cubiertas de fotos de sus combates, máscaras antiguas, recortes de periódicos, pero el mayor trofeo estaba en las sonrisas de los niños que aún llegaban buscando refugio. Su máscara, alguna vez símbolo de anonimato, se había convertido en emblema de lucha, fe y amor por los demás. Para muchos, Fray Tormenta era más que un hombre. Era un milagro vestido de luchador. Por favor, suscríbete para no perderte la próxima. Dale like si te inspiró y comparte con alguien que necesita escucharla. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy, la máscara de Fray Tormenta cuelga en una pequeña habitación del orfanato junto a fotos enmarcadas, recortes de periódico amarillentos y trofeos polvorientos. No por olvido, sino por respeto. Porque esas cosas no representan solo logros, representan esperanza. Fray Tormenta, el verdadero, el hombre, el padre, el luchador, no buscó ser famoso, no soñó con luces ni aplausos.
Solo quería rescatar a niños como el que él fue una vez. Solo quería que nadie más durmiera en una acera sintiendo que el mundo se olvidó de él. Y lo logró. Pero su lucha no fue solo física, fue espiritual, social y profundamente humana. No venció a rivales, venció a la indiferencia, al abandono, a la desesperanza, y lo hizo con lo único que tenía: fe, coraje y una máscara que no ocultaba, sino revelaba quién era realmente. Hoy, cientos, tal vez miles de niños crecieron con pan en el estómago y dignidad en el corazón gracias a ese hombre. Muchos no recuerdan el sabor del hambre, pero sí el calor de un abrazo, las carcajadas en una tarde cualquiera, la voz de alguien que les decía: tú vales, tú puedes, no estás solo. Fray Tormenta nos deja algo más grande que una historia, una misión. Nos enseña que cualquiera, sí, cualquiera, puede hacer una diferencia, que no necesitas millones, ni superpoderes, ni aprobación. Solo necesitas mirar a tu alrededor y atreverte a actuar, porque a veces la verdadera lucha no ocurre en estadios, ocurre en el silencio de la necesidad, en la oscuridad de la injusticia y en el alma de aquellos que se niegan a rendirse. Fray Tormenta no ganó todos sus combates, pero ganó algo más poderoso: el respeto de quienes entienden que la verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón. Y mientras su historia siga contándose, él seguirá luchando.